¿Qué tal, chicos? Buenos días. Nuevamente nos encontramos a través de este enlace, que es el Zoom, para iniciar con lo que vendría a ser la jornada, la semana 5 del curso de Historia Universal. Y el tema a tratar el día de hoy vendría a ser, ¿no?, la segunda cultura de esta edad, ¿no?, llamada el Antiguo Egipto. A ver, chicos, comencemos. Entonces, el término o la palabra Egipto deriva de un vocablo griego que vendría a ser, ¿no?, Kemet. El término Egipto proviene del vocablo griego Kemet, que significa tierra negra. ¿Y por qué el término de tierra negra? Porque para aquellos tiempos las aguas o las tierras, en este caso, disculpen, las tierras del río Nilo, ¿no?, estaban rodeadas o bordeadas por un componente oscuro llamado el limo, ¿correcto? Limo. El limo vendría a ser una especie de componente químico que arrastraba las aguas del río Nilo hasta donde se encontraban las ciudades, ¿no?, del pueblo de Egipto. ¿Y para qué servía el limo? El limo es un fertilizante que genera que el suelo que está cerca del río tenga abundante producción. Por eso, eh, toda esta zona era prodigiosa para la actividad de la agricultura. Ahora, ¿quién le puso ese nombre a esta cultura? ¿No? Fue un gran filósofo griego llamado Herodoto, quien dice que el antiguo Egipto es el don del Nilo. ¿Qué quiere decir el don del Nilo? Quiere decir de que esta cultura se desarrolló gracias, ¿no?, al componente fértil que existía en las aguas del río Nilo, que fueron útiles para el desarrollo de la agricultura. Fíjate acá, si podemos ver en la imagen de la mano derecha, mira cómo el caudal del río, ¿qué es el caudal? El caudal es el volumen de agua. Mira cómo el volumen de agua cambia, ¿no?, en las épocas, en diferentes meses. Mira, del mes de junio al mes de septiembre, mira, el caudal del río llega a su máximo volumen. Mira cómo el río prácticamente trae bastante volumen de agua. Ahora, a partir del mes de octubre, si te das cuenta, el agua del río empieza a disminuir. Su volumen, su caudal disminuye. Ahora, y mira, y ese lugar que dejó el río es ahí donde deja ese componente químico llamado el limo. Y es ahí donde se genera la agricultura. Toda esta zona ya quedó húmeda después de que el río había pasado por esa zona, ¿no? Entonces, es aquí donde se genera la agricultura. Es por ello que el pueblo de Egipto, ¿no?, se desarrolló gracias a las aguas del río Nilo. Ahora, la ubicación geográfica. Mira, el antiguo Egipto se encuentra ubicado hacia el noreste del África, ¿la?, cerca del continente de Asia. Mira, toda esta zona donde está la flecha del mouse, toda esta zona que ves acá, ¿no?, toda esa zona vendría a ser el noreste de África. Ahora, mira, los límites del antiguo Egipto estaban conformados de la siguiente manera. Mira, por el norte limita con el mar Mediterráneo. Ya después vamos a hablar acerca de este territorio llamado el mar Mediterráneo, que fue para aquellos tiempos uno de los grandes mares, ¿no?, dentro del cual se realizaban muchas actividades, sobre todo el comercio. El mar Mediterráneo fue pieza clave para el desarrollo de muchas culturas, tanto así que llevó a la guerra y el enfrentamiento de grandes civilizaciones. ¿Por qué? Por tener el poder del mar Mediterráneo. Aquí está, mira, por el norte, Egipto limita con el mar Mediterráneo. Por el sur, limita con el desierto de Nubia. Por el este, con el Mar Rojo, ¿no?, el famoso Mar Rojo, por donde cruzó Moisés junto al pueblo hebreo, ¿no? Recordarás muy bien
esa época en la cual Moisés liberó al pueblo hebreo de las manos de los egipcios. Entonces, acá está el famoso Mar Rojo, pues, ¿no? Hacia el este. Y por el oeste limita con el desierto de Libia. Toda esta zona vendría a ser el desierto de Libia. Ahí está. Entonces, esa es la ubicación geográfica. Ahora, la historia del antiguo Egipto. Egipto desarrolla su historia en función a 8 periodos. El primer periodo se llama el periodo originario. Otros lo conocen como el periodo predinástico. El periodo predinástico vendría a ser la época en la cual se van a formar las primeras aldeas, que en esta cultura se conocía con el término de nomos. Nomos o aldeas vendría a ser justamente el término que se utilizaba. Se formaron los primeros nomos o aldeas. ¿Y cuáles fueron esos nomos o aldeas? El Alto Egipto y el Bajo Egipto. Mira acá, mira, en la anterior, en la imagen que ya hemos pasado. Mira, el Alto Egipto se encontraba en esta zona. Mira donde está la flecha del mouse. Y el Bajo Egipto se encuentra cerca de la desembocadura del río. ¿Qué es la desembocadura del río? Es la parte final del río, ¿no? Mira acá. El Alto Egipto se encuentra hacia el sur y el Bajo Egipto hacia el norte. ¿Ya? Que quede claro eso. Ahora, en esta época surge la escritura más importante de los egipcios, que vendría a ser la escritura jeroglífica, que fue utilizada simplemente por la clase alta de esta cultura. Así es. O sea, por la nobleza, conocida así. Ahora, en esta etapa, ¿no? Cada pueblo, o cada aldea, o cada nomo, ¿no? Estaba conformado por un gobernador. Mira acá, la corona blanca, como ves en la imagen, representa al gobernador del Alto Egipto. Y en la imagen que ves hacia la derecha, ahí tenemos al otro gobernador, que es del Bajo Egipto, que representa la corona roja. Entonces, de esa forma se distinguían ambos gobernadores de estos pueblos, de estos nomos. Ahora, segunda etapa. La segunda etapa se hace llamar el arcaico o tinita. ¿Por qué tinita? Porque a partir de esta época, esos dos pueblos, ¿te acuerdas los dos nomos, el Alto y el Bajo Egipto? Se van a unir. Se van a unir. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama unificación. Cuando los dos pueblos, el Alto y el Bajo Egipto, se van a unir. ¿Y quién los va a unir? Va a ser el primer faraón, llamado así, ¿no? Porque antes solamente existían gobernadores. ¿Te acuerdas? Te dije, gobernadores, no eran faraones. Este va a ser el primer faraón, llamado Menes, ¿no? O también por otros historiadores llamado como Narmer. Él va a ser el unificador, va a unir al Alto y al Bajo Egipto. Mira, acá tenemos la imagen del faraón Narmer, hacia la derecha. Mira, este personaje, mira, si te das cuenta, va a unir las dos coronas. ¿Te acuerdas que el Alto era la corona blanca y el Bajo era la corona roja? Ahora se van a unir una sola corona. ¿Y cómo se le llama a esa nueva corona? Se le llama mitra, así se le va a llamar, la mitra. Mitra, ¿no? Es aquella corona que portaba el faraón, que unía al Alto y al Bajo Egipto. El Alto, la corona blanca, y el Bajo, la corona roja. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, este personaje va a ser quien va a unir a los dos pueblos, ¿no? Ahora, y este personaje va, al unir los dos pueblos, ¿no? va a crear una sola capital para este pueblo, que va a ser la capital Tinis. De ahí justamente que viene el término tinita, ¿correcto? Ahora, la tercera etapa, el imperio antiguo o menfítico. Se le dice imperio antiguo o menfítico, ¿por qué? Porque acá la capital ya no va a ser Tinis, ¿no? Va a ser trasladada. Fíjate, en el segundo periodo la capital era Tinis, ahora va a ser la capital Menfis, ¿no? Por eso lleva el nombre de este periodo imperio antiguo o menfítico. Ahora, ¿qué faraón va a destacar en este periodo? En este periodo, el faraón que va a destacar va a ser el famoso faraón Zoser.
que construye la primera pirámide escalonada. Ya vamos a ver posteriormente qué figura tenían las pirámides escalonadas, ¿ya? Entonces, la primera pirámide escalonada va a ser creada en esta tercera etapa por el faraón Zoser. También en esta etapa se van a construir las 3 pirámides más famosas de Egipto, que son conocidas como las pirámides de Giza, ¿no? Me refiero a Keops, Kefren y Miserino. Acá tenemos una imagen hacia la mano derecha, ¿no? Las famosas pirámides. Estas son las famosas pirámides que hasta hoy en día son catalogadas como las maravillas del mundo actual, ¿correcto? Mira, la más grande, la que está hacia la mano derecha, la más grande es Keops, la del medio, Kefren, y la más pequeñita es Miserinos. ¿Y qué función tenían las pirámides? Eran las tumbas de los grandes faraones. Así es. ¿Ya? Ahora, pasamos a la cuarta etapa. La cuarta etapa se hace llamar el primer intermedio. Si te das cuenta, también la capital va a cambiar, ¿no? En esta cuarta etapa, la capital va a ser una nueva ciudad, va a ser Tebas, convirtiéndose en la tercera capital, ¿no? En la tercera capital que va a tener Egipto durante toda su historia y hasta ahora que estamos comentando. Ahora, en esta etapa también se va a producir la crisis de los nomos, o sea, de los dos pueblos, del Alto y del Bajo Egipto. ¿Por qué? Porque en esta etapa, estos pueblos, el Alto y el Bajo Egipto, se van a separar, como en un principio. Ya no van a estar juntos, unificados, se van a separar. Ahora, pero eso va a durar muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque llegamos a la quinta etapa, ¿no? Y es ahí donde aparece otro faraón, que se llama Mentuhotep. Este personaje va nuevamente a unificar al Alto y al Bajo Egipto. Por eso es considerado como el segundo unificador. ¿Qué quiere decir? Que él va a unir nuevamente a los pueblos del Alto y el Bajo Egipto. Y acá tenemos una imagen de este personaje, ¿no? En la parte baja. Ahí está Mentuhotep. Se convierte en el segundo unificador. ¿Te acuerdas quién fue el primero? Menes, ¿no? En la segunda etapa. Ya, ahora estamos en la quinta etapa. Entonces, este personaje se convierte en el segundo unificador, ya que nuevamente vuelve a unir a los dos pueblos, al Alto y el Bajo Egipto. Y mira la corona, siempre la corona, ¿no? ¿Te das cuenta? Marca una gran diferencia, ¿no? Ya hemos dicho que la corona blanca significa, ¿no? El Alto y la corona roja, el Bajo Egipto, ¿correcto? Entonces, esa es la distinción. Pero fíjate cómo se fusionan las dos, ¿no? Ahora, otro faraón que se destaca en esta etapa es Amenhotep III. Él construyó el gran edificio del laberinto y el lago artificial Moeris, que hasta hoy en día sigue siendo una de las grandes evidencias arquitectónicas dejadas por el antiguo Egipto. ¿Correcto? ¿Y para qué eran utilizados básicamente estas grandes construcciones? Sobre todo eran elaboradas para enarbolar y sobre todo resaltar tanto en el ámbito religioso, ¿no? Adoración a sus dioses. Ahora, pasamos a la sexta etapa. La sexta etapa se llama el segundo intermedio. Mira, es aquí donde el pueblo egipto por primera vez en su historia, en esta sexta etapa, va a pasar por un proceso invasor. ¿Qué quiere decir? Un pueblo extranjero va a llegar a Egipto a invadir y a someter a los egipcios. ¿Quiénes van a ser? Los famosos Hyksos. Esta tribu invade a los egipcios, ¿no? Durante varios siglos. ¿Y qué es lo que van a traer los Hyksos? Van a traer el caballo, van a traer la rueda y van a traer los carros de guerra, ¿no? Y también las armas como el arco y la flecha. Entonces, este pueblo extranjero que va a invadir Egipto durante varios siglos van a traer grandes aportes. Y los egipcios van a aprender a utilizar esas herramientas. Y en la séptima etapa se llama el apogeo o imperio. Una vez que los egipcios fueron invadidos por los Hyksos, va a llegar un momento en el cual aparece un personaje, el salvador de todos ellos. Va a ser
el nuevo faraón llamado Amosis. Este personaje llamado Amosis va a ser el que va a expulsar a los Ixos y se va a convertir en el tercer unificador. Ya hemos dicho, unificador quiere decir que une al Alto y al Bajo Egipto. Entonces va a ser el tercer unificador. Acá tenemos una imagen de este personaje. Mira acá donde está la flecha del mouse. Y él va a crear la cuarta capital de Egipto para esta época, llamada Tebas, ¿correcto? Otro faraón que resalta en esta etapa se llama Tutmosis III, apodado el Grande, ya que él se va a convertir en el faraón que más conquistas va a tener, ya que en su época Egipto va a extenderse, va a expandirse. La necesidad de los egipcios va a ser tomar nuevos territorios, sobre todo Siria, Fenicia y Armenia. Son territorios que están cerca de Egipto y que Egipto se va a volver cada vez más grande e imponente. También tenemos a otro faraón destacado, Amenofis IV. Este personaje va a establecer el monoteísmo. ¿Qué quiere decir monoteísmo? Que él va a obligar a que toda la población de Egipto adore a un solo Dios, ¿no? A un solo Dios. Recuerda muy bien que Egipto es una cultura de varios dioses, o sea, politeísta, pero él durante su gobierno va a establecer de que solamente se adore a un Dios, y ese vendría a ser Amón, el Dios creador. ¿Y qué es lo que se destaca aparte de ello durante el gobierno de este personaje llamado Amenofis IV, que estuvo casada con una de las faraonas más importantes de todos los tiempos, llamada Nefertiti, ¿no? Ya que su esposa era también muy radical, al igual que su esposo. Durante su gobierno, ¿no? Él mantuvo sobre todo el respeto a las leyes y a las normas, ¿no? Nadie podía salirse de las normas y las leyes establecidas para determinar un orden dentro de la sociedad. Todo delito era sancionado con pena de muerte. Así es. Entonces, de eso se destaca lo que vendría a ser el desarrollo de esta gran cultura. Ahora, Tutankamón. Tenemos al famoso Tutankamón también en esta etapa. Tutankamón fue quien regresó al pueblo de Egipto a la adoración de varios dioses. Por eso dice ahí, retorno al politeísmo. Si Amenofis obligó a que la gente, ¿se acuerdan que les dije? Obligó a que la gente solamente adorara a un solo dios, que era Amón. Ahora Tutankamón obligó a que toda la gente ya no siga adorando un solo dios, sino a varios dioses. Y la cultura egipcia tiene muchos dioses. Ya los vamos a tratar. Ahora, y por último, dentro de esta lista de faraones tenemos a Ramsés II. Ramsés II, en su gobierno, se da lo que vendría a ser el enfrentamiento contra los hebreos. ¿Te acuerdas que los hebreos estuvieron por largos siglos dentro de Egipto? Los hebreos eran esclavos, ¿no? ¿Y quién apareció en representación de los hebreos? Moisés, ¿sí o no? Moisés se va a convertir en el protector de los hebreos y quien va a lograr sacar al pueblo, ¿no?, hebreo de la explotación de los egipcios. ¿Te acuerdas ese pasaje bíblico en el cual Moisés abre, ¿no?, con la ayuda divina las aguas del Mar Rojo? ¿Para qué? Para que cruce el pueblo hebreo para evitar de que sean nuevamente capturados por los egipcios. Así es. Justamente se produce en la época del famoso Ramsés II. Ahí está, enfrentó a los hebreos liderados por Moisés. Ahora, y llegamos a la última etapa de la historia del antiguo Egipto. Se llama el imperio de la decadencia. Decadencia quiere decir que esta cultura está cayendo, que ya está pasando sus últimos años de vida. Y acá tenemos tres faraones importantes durante esta época. Tenemos a Psamético I, fue quien eliminó al pueblo de los asirios. ¿Quiénes eran los asirios? Eran los de Mesopotamia, pues. Fue quien derrotó al pueblo o a la cultura de Mesopotamia, este faraón, muy importante en esta época. Tenemos al faraón Necao. Fue el primer faraón en realizar un viaje alrededor del continente africano. Mira acá, miren el mapa, acá tenemos, donde estoy apuntando con la flechita,
Mira cómo recorrió, viajó, le dio la vuelta completa al África. Mira, tremendo viaje. ¿Cómo se le llama a ese viaje alrededor de un continente? Se le llama, escúchalo bien, se le llama periplo. Periplo, viaje alrededor de un continente. Mira, tremendo viaje. ¿Para qué? Para demostrar su poder, ¿no? Y sus dominios alrededor de este gran continente. Acá tenemos al famoso faraón Necao, ¿no? Quien realizó tremenda hazaña. Fue el primer hombre en realizar un viaje alrededor de un continente. Entonces, y tenemos acá a Psamético III, el último faraón, ¿no? Conocido dentro de la época. Durante el gobierno de Psamético se producen las invasiones de otras culturas. Por ejemplo, los persas llegaron a invadir Egipto, a destruir muchos de las grandes construcciones, ¿no? ¿Te acuerdas que Mesopotamia también fue invadida por los persas? Sí, eso lo habíamos comentado ya la semana pasada. Los persas invadieron Mesopotamia y destruyeron muchos de sus grandes. ¿Te acuerdas que destruyeron los jardines de colgantes, también destruyeron la biblioteca más antigua? Igual acá, los persas también llegaron y destruyeron muchas construcciones que, si hubieran quedado todavía en pie, serían grandes maravillas del mundo. Ahora, también llegaron los griegos, otra cultura poderosa que también sometió a los egipcios. Y por último, los romanos, de los cuales también ya vamos a hablar posteriormente. Los romanos también llegaron liderados por ¿quién? Por Octavio, el emperador Octavio. Acá tenemos, mira, acá tenemos tres imágenes. En la parte baja tenemos tres imágenes. Por ejemplo, acá tenemos la llegada de los persas, acá donde está la flechita. Acá tenemos en el medio la llegada de los griegos, liderados por Alejandro Magno. Acá está Alejandro Magno, este personaje muy inteligente para su época. Llegaron a invadir a los egipcios. Y por último tenemos a Octavio, ¿no? Este es el emperador romano Octavio. ¿Y con quién está al costado? Es la faraona, ¿no? ¿Cómo se llama esa faraona? ¿No? Seguro la conocerás, se hace llamar Cleopatra, ¿no? Fue la última faraona dentro del gobierno de los egipcios. Y Cleopatra tenía muchos amoríos, sobre todo con los romanos, con los grandes emperadores, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a la historia. Miren, chicos, entonces ya hemos hablado cómo se forjó la historia de esta cultura. Ahora vamos a conocer acerca de la organización social. Mira, cómo se organizaron el pueblo de Egipto, mira. ¿Quién estaba a la cabeza y quién estaba debajo de toda la pirámide? Acá tenemos una imagen, a tu mano derecha, la pirámide de todo el pueblo de Egipto. ¿Quién estaba a la cabeza? El famoso faraón, el unificador, ¿no? Del Alto y del Bajo Egipto. ¿Quién era el faraón? El jefe absoluto. Debajo del faraón tenemos al sacerdote. El sacerdote también ocupaba una ubicación importante. ¿Por qué? Porque el sacerdote comunicaba al mundo terrestre y al mundo divino donde estaban los dioses. Hay que recordar que los egipcios tenían muchas creencias y creían sobre todo en la existencia de sus dioses. Por eso, el sacerdote cumplía una labor fundamental. Tenemos también al escriba. ¿Quién era el escriba? Eran los funcionarios o asesores del faraón, porque el faraón no podía trabajar solo, necesitaba ayuda y apoyo. Y tenía a su brazo derecho, que eran los escribas. Los escribas se encargaban de facilitarle la tarea al faraón. Eran sus trabajadores, sus ayudantes, ¿no? Para realizar diversas actividades. Recordar también que el pueblo egipcio era muy grande, entonces el faraón necesitaba apoyo para administrar todos sus territorios. Y de eso se encargaban los escribas. Ahora, tenemos a los soldados. Los soldados eran la fuerza militar. Claro, recuerda muy bien que los egipcios llegaron también a expandirse, entonces necesitaban una fuerza y un poder militar muy arduo, y es aquí donde se encuentran los soldados. Recordarás muy bien que te dije hace un rato que una tribu extranjera llamada los Ixos trajeron la rueda, el caballo, trajeron el carro de guerra, trajeron el arco y la flecha.
Claro, y los egipcios lo sabieron utilizar muy bien para su beneficio. ¿Y quiénes practicaron todas esas actividades? Los soldados, que eran la fuerza militar. Debajo de los soldados tenemos a los artesanos y comerciantes. Ellos se dedicaban al sector artístico, con sus grandes trabajos en la escultura, en lo que vendría a ser el trabajo de la arquitectura. Ellos dejaron grandes legados para la historia. Ahora, tenemos acá también los campesinos. Los campesinos jugaban un rol importante, ¿por qué? Ya que ellos formaban parte del grupo de la producción agrícola. Recuerda muy bien que este pueblo necesitaba de abastecerse de alimentos. ¿Te acuerdas? En un principio hemos hablado acerca de este componente llamado el limo. Claro, ese componente del limo que era dejado cerca de las orillas del río Nilo era utilizado para producir alimentos. Claro, ese elemento químico era como un fertilizante, era como el guano, ¿no? Que tú dejabas ahí una semilla y empezaba rápidamente a producirse. O sea, tan prodigioso era el limo en aquellos tiempos que toda esa zona que estaba prácticamente fertilizada de limo, ¿no? Si se ejecutaba la agricultura, en cuestión de meses ya había cosecha, producción. ¿De qué cosa? Producción de trigo, producción de arroz, producción de muchos cereales, ¿correcto? Ahora, y por último, tenemos a los esclavos. Recuerda muy bien que todas las culturas que vamos a hablar durante todo este año, ¿no? Son culturas que tienen como sistema el esclavismo. Y Egipto es una de las grandes culturas esclavistas. ¿Y de dónde se obtenían los esclavos? Se obtenían los esclavos de las guerras que constantemente se generaban. Porque tú bien sabes que en una guerra siempre va a haber un ganador y un vencido. El vencido o el derrotado, ¿no? Lo que va a dejar van a ser sus, ¿cómo se llama? Sus soldados caídos. Esos soldados caídos van a ser justamente, van a ser convertidos en esclavos. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera forzada, explotada, ¿en qué? En grandes construcciones. Ya lo vamos a ver. Ya, ahora sí, pasamos a las manifestaciones culturales. Mira acá, uno de los grandes aportes que dejó el antiguo Egipto vendría a ser la escritura. Mira, son tres tipos de escritura, dependiendo de la clase social. Mira, la escritura jeroglífica fue una escritura gráfica. Como vemos acá en la mano derecha, ahí está, mira, ¿te das cuenta? Ahí tenemos la escritura jeroglífica, son gráficos. ¿Y quiénes la practicaban? La nobleza. ¿Y quiénes eran la nobleza? Eran sobre todo los faraones. La escritura hierática es escritura abreviada. ¿Quiénes la practicaban? Los sacerdotes. Acá tenemos un ejemplo, mira, de escritura hierática. Y por último, la escritura demótica, o también llamada escritura simplificada, que lo practicaba el pueblo. O sea, para cada clase social había una determinada escritura. ¿Quién fue quien descubrió esta diferencia de escrituras? Fue un arqueólogo llamado Gianfrancisco o Francois Champollion en el año 1823. ¿No? Este personaje que ves en la imagen, ¿no? A la mano izquierda, ¿no? Este fue el descubridor de la diferencia de los tipos de escritura del Antiguo Egipto. Pasamos a la arquitectura. Mira acá, la arquitectura del Antiguo Egipto se caracteriza por haber sido levantada en grandes piedras. Fueron grandes piedras que se levantaron, ¿no? Grandes construcciones. Hay dos tipos de arquitectura en Egipto, la arquitectura funeraria y la arquitectura monumental. Acá debemos hacer una corrección, disculpen chicos, yo le voy a enviar, ya disculpen el error ahí, ahí dice letra A, arquitectura funeraria, en la letra B debe decir arquitectura monumental, ¿ya? Gracias. En la arquitectura funeraria, ahí tenemos tres tipos de construcciones. Las mastabas. ¿Qué son las mastabas? Son tumbas en forma de pirámide trunca. Acá tenemos, mira la imagen a la mano derecha, a donde está la flecha del mouse. Mira, a eso se le dice pirámide trunca. ¿Por qué trunca? Porque no termina hasta la parte alta, ¿no? Mira, solamente parece un trapecio, ¿sí o no? Parece un trapecio, claro. Ahora, el segundo tipo de construcción son las pirámides.
las pirámides. ¿A qué se le dice pirámide? ¿No? Aquellos monumentos construidos, ¿no? Los cuales nosotros conocemos. Mira, acá está, mira, a donde está la flecha del mouse, las pirámides, ¿no? Tienen una forma piramidal, valga la redundancia, y la base es cuadrada, ¿no? Ahora, yo ya te dije que este tipo de construcción era ¿para qué? Era utilizado como un sarcófago para enterrar a los grandes faraones. Y por último tenemos a los hipogeos, que eran tumbas subterráneas excavadas en las faldas de las montañas. Acá tenemos los hipogeos, son tumbas subterráneas, ¿no? No se parece ni a la pirámide escalonada, ni a la mastaba, ni a las pirámides. Estas son tumbas subterráneas. Ahora, en el caso de la arquitectura monumental, ¿no? Acá se levantaron grandes construcciones. Fíjate, acá tenemos hacia tu mano izquierda, donde está la flecha del mouse, tenemos el templo de Karnak. Si te das cuenta, hay varias construcciones grandes. ¿Cómo se le llama eso? Construcciones megalíticas. ¿Por qué megalítica? Mega quiere decir grande. Lítico, piedra grande. Eran talladas en grandes piedras. Miren. Hay varias figuras. ¿Qué son esas figuras? Son faraones durante la historia del Antiguo Egipto. Y acá tenemos otra construcción que se llama la construcción de Luxor. La construcción de Luxor, ¿no? Tenemos también la construcción de grandes, ¿no? Monumentos, que también representa grandes faraones de aquellos tiempos. Ahora, pasamos a la escultura. Mira, la escultura se caracteriza también por obras grandes y pequeñas. Acá tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser los colosos de Memón. ¿Qué es los colosos de Memón? Acá, mira, estas grandes construcciones de grandes faraones, a donde está la flecha del mouse, ¿no? Da la apariencia que están sentados, ¿sí o no? Claro, eran grandes faraones que se encontraban en la parte principal del ingreso hacia la cultura del Antiguo Egipto, ¿no? ¿Y qué demostraba esto? Demostraba la majestuosidad de la cultura. Acá tenemos la famosa esfinge, no sé si ustedes la habrán visto en varias fotos, ¿no? También era una especie de escultura, mira, de 20 metros de largo, ¿sí? Es tremenda escultura hecha de piedra. Un tipo de piedra que se llama piedra caliza que solamente existe en el desierto del Sahara, ¿correcto? Así eran construidos. Todos estos monumentos eran construidos de ese tipo de piedra caliza. Ahora, tenemos acá el escriba sentado. Este sí es una escultura pequeña, ¿no? Acá está, donde está la flechita. Y por último tenemos acá el busto de Nefertiti. ¿Por qué se le dice busto? Busto se le dice, ¿por qué? Porque es una estatua que solamente está elaborada desde la parte del cuello hacia arriba, hacia la cabeza, ¿no? Toda estatua que tú ves siempre, no sé si habrás visto en las calles que hay varios personajes representados solamente desde el cuello hacia arriba. A eso se le dice busto, ¿ya? Si no lo sabías, se le dice busto. Claro, busto se le dice. ¿Ya? Y acá, ¿quién representa? A la famosa Nefertiti. ¿Te acuerdas? Nefertiti, que era esposa de uno de los grandes faraones. Listo, pasamos a la literatura. Mira, la literatura se caracteriza por una de sus obras escritas llamadas El Libro de los Muertos. Acá tenemos, ¿no? ¿Qué cuenta el Libro de los Muertos? Cuenta acerca de los difuntos, el consejo para los difuntos con la finalidad de apaciguar al juez, Osiris, el dios de la muerte, el dios del juicio final. Acá tenemos una imagen a tu mano derecha, cómo era el juicio de aquellas personas que fallecían y pasaban a una vida celestial. Antes de llegar al cielo, según la leyenda religiosa de los egipcios, ellos tenían que pasar por un juez. Ese juez era Osiris, quien determinaba si el espíritu o el alma de esa persona iba al cielo o iba al infierno, ¿no? Ahora, también tenemos en el ámbito de la ciencia, mira, en la ciencia destacaron en la matemática, en la astronomía, en la medicina. En la matemática, ellos crearon fundadores de la aritmética y la geometría. Mira acá, tenemos acá el trazo a tu mano derecha, ¿no? Cómo ellos empezaron a realizar los primeros trazos justamente con las construcciones de las pirámides, claro. ¿Por qué crees que esas pirámides fueron construidas perfectamente? Porque ellos dominaban muy bien lo que vendría a ser el campo de la geometría, ¿correcto? Ahora, en la astronomía, ellos inventaron el calendario de los 365 días, claro. Ellos fueron los primeros en crear de que el día
disculpen, de que el año tenía 365 días, sí, y que estaba compuesto justamente por 12 meses y cada mes estaba compuesto por 30 días. Entonces, ese fue el nivel de desarrollo de esta cultura. Lograron determinar un año completo. En la medicina se destaca las famosas momificaciones, ¿no? ¿Qué eran las momificaciones? Es cuando un cuerpo, cuando moría o dejaba de existir, se embalsamaba. Se echaban diferentes químicos como el formol, ¿para qué? Para conservar la piel de la persona muerta y también se le sacaba todos sus intestinos, todas sus vísceras, se le abría todo su pecho y se le sacaba y se le llenaba de qué? De acerrín. ¿Para qué? Para que se conservara su parte interna. Y después se le bañaba todo su cuerpo con formol para que se conservara. Y después se tapaba con vendajes. De ahí vienen las famosas momias. Por eso los cuerpos que fueron descubiertos se conservaron de la mejor forma. Y por último, tenemos la religión. Miren, chicos, hemos dicho que Egipto tenía varios dioses, ¿no? Tenía varios dioses. Ahí tenemos, por ejemplo, Ra, que es el dios principal, Osiris, que es el sol poniente, Isis, la luna, Horus, el sol naciente, Set, que es el dios de la noche, Anubis es el dios que juzga a los muertos. Hace un rato le hemos dicho. Y Tot, el protector de la sabiduría. Tiene muchos dioses que representaban diferentes aspectos. Así es, chicos. Entonces, espero que haya sido de su agrado